Continuamos con nuestro programa. Sigue viendo Católicos en Movimiento. Ya estamos de regreso aquí en Católicos en Movimiento y vamos a seguir esta plática aquí con el vicario judicial de la diócesis de Córdoba. Hay algunas personas que, viven en situación irregular, lo cual, están, no sé si se dice, exentos de sacramentos, como por ejemplo la Eucaristía. ¿Esto a qué se debe? Bueno, mira, cuando las parejas en situaciones irregulares son los que viven en unión libre, los que viven solo casados por el civil, o los que estuvieron casados por la iglesia, se separaron y ahora viven con otra persona. Podríamos decir los tres casos. En estos tres casos, pues no hay entre ellos el sacramento del matrimonio. Al no haber ese sacramento entre ellos, pues están en una unión irregular, ¿sí? Lo normal o lo regular es que estén casados. Entonces por eso se llama en situaciones irregulares, lo cual les impide poder recibir los sacramentos de la confesión, especialmente de la confesión y de la Eucaristía. ¿Por qué de la confesión? Pues como hay una unión irregular, pues y como ellos dicen, me puedo confesar, no hay problema, pero cuando te vas a confesar, pues tú vas con la intención de, cuando regresamos al final de la confesión, oh Jesús mío, y prometo con la ayuda de tu gracia no volver a pecar, ¿no? Decimos. Entonces aquí ya no se puede cumplir eso, porque vas a seguir viviendo en esa unión irregular. Perdón, es por eso que no pueden recibir el sacramento de la confesión, porque no puedes decir, ya eso, si dijeran eso de prometo con tu gracia no volver a pecar, no lo van a poder cumplir. Sí, entonces por eso no pueden recibir la confesión. Al no poder recibir la confesión, pues tampoco puedes recibir la comunión, porque para recibir la comunión pues tienes que recibirlo en estado de gracia, sí. Confesarte antes. Ahora, en alguna ocasión un sacerdote comentaba, ¿no?, que hay en algunas comunidades que, las personas ya son mayores y sí, están casados, algunos, cada quien por su lado, pero viven juntos. Pero dice, ya viven como hermanitos, entonces hay que darles la comunión. Sí, en este caso tiene que el obispo o el vicario general, se tiene que hacer una solicitud a ellos, de que por alguna razón es difícil que se casen, que reciban el sacramento. Pero si ellos prometen ya hacer una vida en común, pero como dices, viviendo como hermanitos, cada quien en su recámara y todo eso, entonces ya el vicario general o el obispo ya juzgarán si dan ese permiso. Pero son ellos, no el sacerdote. No, debe ser el vicario general o el obispo los que deben dar generalmente ese permiso, es lo correcto, ¿no? A menos de que, si el obispo, el vicario general le dice a uno de los párrocos, cuando tú consideres necesario lo puedes otorgar ese permiso, pues lo pueden hacer, ¿no? Que se los conceda, pero lo ordinario, lo mejor es que lo dé el obispo o el vicario general, que hagan hacer esa solicitud. Y otro caso en que pudieran estas personas en situaciones irregulares comulgar es cuando, por ejemplo, están en peligro de muerte, de momento enferman gravemente, sí hay un riesgo, un peligro de morir, entonces en ese momento puede ir el sacerdote y ungirlos, confesarlos, incluso darle la comunión, porque hay peligro de muerte. Sí, entonces ya si pasa ese peligro de muerte ya otra vez no pueden volver, pero en peligro de muerte sí hay que atenderlos. Sí, a veces lo que les decimos, por eso se da este servicio de revisar cuando están que ya se casaron por la iglesia antes, ¿no? O que se presume que hubo un matrimonio válido antes. Entonces por eso se da este servicio del tribunal. Los otros casos en que viven en unión libre nada más, o solo casos por civil, pues es una cuestión nada más de decisión de ellos, ¿no? Claro. Ahora entramos en una situación un poco difícil, ¿no? En algunos medios nos hemos enterado, sobre todo por las revistas de chismes,
que un obispo lo encontraron con una señora, ¿no? Amiga de la infancia, y que mantienen, no sé, relaciones. ¿Esto es una situación irregular? Y también hay otra. Cierto sacerdote dice, tengo licencia y me voy a casar. Y se casa, ciertamente. ¿Esto cómo funciona, no? Sí. Hace un rato comentábamos que uno de los impedimentos es el del orden sagrado, ¿no? Entonces, pero si el Papa te da la dispensa de esa promesa de celibato, entonces ya puedes contraer válidamente el matrimonio. Una dispensa, no una licencia. No, dispensa. Okay. Dispensa. Dispensa es, ¿por qué? Porque hay algo que impide. La dispensa quita ese impedimento. La licencia solamente es un permiso para hacer una cosa. No hay un impedimento, solo es un permiso. Sí. Entonces aquí te da la dispensa del Papa en estos casos. En el caso, por ejemplo, mencionas muy conocido por las noticias del obispo, ¿no? Que incluso ya pidió su dispensa, o no tanto la dispensa, sino que ya renunció, ¿no? Después de este escándalo. Pues sí, es una situación irregular, porque también igual si tú prometiste el celibato, aunque no te cases, pero implica no vivir en pareja con alguien, ¿no? Ni tener una aventura tampoco con alguien. Entonces, cuando eso se llega a dar, entonces, pues el obispo, los demás tienen el deber de llamar al sacerdote y ver cómo está la situación, ¿no? Si es una situación grave, sí que es una constante ya de que vive con la persona, ya es un escándalo para la comunidad y todo eso, pues casi siempre inmediatamente se le suspende, ¿no? Se le suspende al sacerdote y se revisa la situación, ¿no? Hay casos en que, bueno, pues fue una debilidad humana, se puede entender y todo eso, pero bueno, no hubo hijos, no hay nada, todo eso, y se manda a ejercicios espirituales a que lo piense muy bien, si de veras tiene vocación, si no tiene vocación, pues que se pida su dispensa y entonces se case, pero que haga bien su vida, ¿no? Claro. Entonces, como este obispo, ¿no? Pues ya dio su renuncia, ¿no? Pues entendió que estaba haciendo algo incorrecto, ¿no? Que no iba de acuerdo a su ordenación y menos episcopal, ¿no? Entonces, pues estaba ahí, él solito, pues renuncia a todo esto, y en otros casos el obispo tiene que suspender a los sacerdotes cuando están en estas situaciones. ¿Sí? Hay ocasiones en que hay obispos o especialmente sacerdotes que a lo mejor vivieron una situación así, pero bueno, recapacitan, te digo, se envían a ejercicios espirituales. En Guadalajara hay una casa donde se da una especial atención a sacerdotes, ¿no? Psicológica, médicamente y espiritualmente, para hacer reflexionar, recapacitar y todo eso, y ver. Y hay algunos que se envuelven al camino, entonces, como no hubo una consecuencia, no hubo nada. En el caso de que si hay hijos, entonces sí, ya no. Sí, porque ya dentro de las nuevas, pues que en el actual de la iglesia, por ejemplo, si un sacerdote engendra un hijo, ¿sí? Pues tiene la obligación de ver por ese hijo. Entonces tiene que ser suspendido y tiene que ver por él, ¿sí? Al menos hasta que él cumpla los 18 años. Okay. Y ya después de que él cumpla, claro, si después de los 18 años él no vivió ya en concubinato con la mamá, que dijo, no, pues yo lo engendré, pero no viví con ella nunca, siempre viví solo y todo eso, cumpliendo ese deber, a lo mejor puede regresar al ministerio, siempre y cuando no haya vivido en concubinato ni nada de eso. Muy bien. Y claro, hay que entender que esto debe de ser una situación muy evidente, ¿no? Más allá de los chismes que casi siempre hay, claro, que si fulanito anda con fulanita y el sacerdote anda con tal, esto debe de ser una situación evidente y comprobable. Claro. Sí, no, aquí no se, por ejemplo, aquí luego llegan anónimos y cosas así, pues eso no lo puede uno tomar como un testimonio válido, ¿sí? Tiene que haber pruebas, ¿sí?
te tiene que ver hablar con el padre, se busca a la otra persona también, si realmente es esto, ¿no? Que chismes o anónimos, pues no podemos hacer caso, ¿no? Porque pues hay, no sería justo, ¿no? Claro. A juzgar a alguien, incriminar a alguien si no hay una prueba. Ahora bien, también se dan esas situaciones de que algunas parejas quieren hacer o llevar a cabo su matrimonio en lugares abiertos, en un jardín, en alguna hacienda, pero fuera de la iglesia. ¿Estos matrimonios son válidos y lícitos? La ceremonia, ¿te refieres a la ceremonia? Sí. Sí, se ha dado casos así que quieren que se les haga la misa en un salón de fiestas, en la playa, o cosas así. Bueno, mira, si al menos en la diócesis de Córdoba el obispo ya nos dijo que no está permitido, o sea, que hagamos misas en los salones de fiestas, ni en jardines, ni nada de eso, ¿no? Que para estos sacramentos, que toda celebración de los sacramentos debe ser en los templos, en las iglesias. Si por ejemplo una persona llega y la realizan en un salón de fiestas y viene un sacerdote de otro lugar, sí, y le celebra la boda, si como el párroco que es el encargado de ese territorio es el que tiene la potestad para dar válidamente los sacramentos de matrimonio. Si él no da el permiso o delegación, que así se llama, a esa persona para casarlos, ese matrimonio es inválido, porque lo están realizando sin el permiso ni del obispo ni del párroco. Entonces, para que sea válido necesitan tener el permiso del obispo o el permiso del párroco de ese territorio. Entonces, inválido, ¿sí? Si el párroco dio el permiso, dijo sí, no hay problema, y le da por escrito el permiso para que realice el sacramento, es válido pero ilícito, porque el obispo ya dijo que no se hicieran en salones de fiestas ni nada de eso, pero el párroco dio el permiso, entonces sí es válido pero no lícito. Ok, muy bien. Ahora, bueno, realmente no sé si se ven mucho estas situaciones, ¿no? Gente de diferente religión, un judío, un católico. Se les llama matrimonios mixtos, ¿sí? En el caso de los matrimonios mixtos, bueno, se puede dar, ¿sí?, bajo ciertas condiciones que pone la Iglesia Católica a la parte no católica. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero es que la parte católica tiene que hacer promesa de que pues va a hacer todo su esfuerzo por mantenerse en la fe católica, ¿sí? Segundo es que los hijos engendrados sean educados en la fe católica y la parte no católica tiene que estar de acuerdo, ¿sí? Si se dan especialmente esas dos condiciones y la parte no católica las acepta, entonces el obispo da la licencia para que se realice el matrimonio, ¿sí?, para que se realice el sacramento entre esos se llama matrimonios mixtos. Muy bien. ¿Sí? Bueno, con esto nos vamos a ir a un corte y regresamos ya a la última parte de este programa para despedirnos. No te despegues de tu pantalla. Estás viendo Católicos en Movimiento.